¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Alexander Sánchez y en esta oportunidad le vamos a hablar con respecto a lo que son los circuitos lógicos combinacionales. Esta es una exposición del Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracay, para la materia electrónica digital. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, los circuitos lógicos combinacionales es un circuito que depende de una combinación de sus entradas. Esto interviene directamente en la información que se va a tener en la salida. Es decir, según los datos de la entrada en el circuito lógico, según su combinación, va a generar una salida. Como bien lo dice acá, depende de una combinación de entrada, el cual va a sacar un resultado que es el que está delimitado con la letra F y que depende a las entradas que varían. En la parte inferior podemos observar que tenemos un circuito donde tenemos la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D. La combinación de A y B va a arrojar una salida y la combinación de C y D va a arrojar otra salida, que a su vez va a ser la entrada del siguiente símbolo lógico para que tenga una salida al final, que sería F. Los circuitos lógicos computacionales están hechos a partir de compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas son AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR y se escriben a través de ecuaciones booleanas. Como podemos ver en la parte A, vemos un circuito donde hay dos puertas, la puerta A y la puerta B. Si esas puertas se cierran, quiere decir que el circuito se activa y la información, los datos o la corriente va a seguir su curso durante el circuito. Los circuitos lógicos computacionales se clasifican en tres tipos: los lógicos, los aritméticos y los aritméticos lógicos. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle lo que son las compuertas lógicas, deteniéndonos en la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND, para que funcione, debe cumplirse las siguientes premisas, utilizando la tabla de la verdad. Para que la salida lógica de 1, esto funciona si y solo si las entradas valgan 1. Como podemos ver en la tabla de la verdad, tenemos la entrada A, la primera columna, la entrada B, que es la segunda columna, y la tercera, que sería la salida, que sería A por X. Según estas premisas, si bien lo dice, que la salida va a ser 1 si y solo si todas las entradas valgan 1. En la primera vemos que A vale 0, B vale 0 y quiere decir que A por X es 0. Es decir, que no se cumple la premisa. La segunda, A es 0, B es 1. No se sigue cumpliendo la premisa porque A por B sigue siendo 0. En la tercera tenemos que A es 1 y B es 0. Esto quiere decir que todavía no se cumple la premisa porque la multiplicación de las entradas sigue siendo 0. En la cuarta, podemos observar que A es 1 y B es 1. Quiere decir que la multiplicación de A por B es 1. Quiere decir que se cumple la premisa para la compuerta lógica AND. Esto es, que la salida va a ser 1, es decir, A por X, si y solo si las entradas, es decir, ambas, valgan 1. Al lado derecho podemos ver un pequeño circuito donde tenemos
la entrada A y la entrada B, donde la entrada A vale 1 y la entrada B vale 1. Como se cumple la premisa, la salida va a ser de color, que la salida va a ser de número 1, que está marcada de número de color rojo con la flecha hacia abajo, y que representa en este circuito que como se cumple la premisa, el LED se va a encender. Si no se cumple esta premisa, el LED lamentablemente no va a encender, ¿ok? La siguiente compuerta lógica es la NAND. Esto quiere decir que es la AND negada o NOT AND. La premisa que ella sigue es que la salida lógica va a ser 0 si y solo si todas las entradas son 1, y de lo contrario las salidas van a ser 1. Como podemos ver, A vale 0 y B vale 0. Esto quiere decir que se cumple la premisa. En la siguiente, A vale 0, B vale 1, A por B sigue siendo 1. Se sigue cumpliendo la premisa. En la tercera, A es 1, B es 0 y A por B es 1. Se continúa cumpliendo la premisa. Y por último, tenemos que A es 1 y B es 1. Esto quiere decir que no se cumple la premisa. Si observamos detalladamente, es totalmente lo contrario a la compuerta anterior, que es la AND. ¿Cómo nosotros podemos distinguir esta puerta lógica? Si nos vamos al diagrama que tenemos arriba, observamos que en la puerta AND el diagrama es totalmente circular, como una especie de cuadrado con un pequeño óvalo adelante. En cambio que en la NAND observamos que aparece ahora un circulito. Eso nos indica que esto es el símbolo de NAND y su función matemática es A por B, y la raya que le aparece en la parte de arriba significa que es no, es decir, la negación al AND. Si nos vamos al diagrama, observamos que la entrada A es 0, la entrada B es 1, y según nuestra tabla de la verdad, específicamente en la segunda posición, que es la que aplica a esta imagen, indica que es 1, se cumple y el LED va a encender. En caso de que la entrada A sea 1 y la entrada B sea 1, el resultado sería 0, o sea, la salida será 0 y el LED no encendería. La siguiente compuerta lógica es la OR. La compuerta lógica OR debe cumplir la siguiente premisa, que la salida lógica va a ser 1 si y solo si una o más entradas valgan 1. Como lo vemos en el diagrama, el símbolo es totalmente diferente al anterior. Entonces, ¿cómo se ve matemáticamente? A más B. Entonces, en este caso, el LED va a encender siempre y cuando las entradas valgan 1, bien sea la A o la B. Ahora vamos con la puerta lógica NOT. Como bien la traducción lo dice, NOT es no. Esta tiene la particularidad, a diferencia de las anteriores, de que solo tiene una entrada lógica y solo tiene una salida. ¿Cómo funciona? La salida va a tomar el valor lógico de la entrada negando. Es decir, como vemos en la tabla de la verdad, A vale 0 y A negado es 1. En la siguiente posición, A es 1 y A negado es 0, es decir, lo contrario. Viéndolo en la tabla de la verdad, colocando el caso de que A sea verdadero en el primer paso, la primera línea, A negado va a ser falso.
Y en la segunda, si A es falso, en la negado va a ser verdadero. Como lo vemos en el diagrama a mano derecha, tenemos que la entrada vale 0. Quiere decir que la salida va a arrojar 1. Y como es 1, la compuerta se activa y va a encender el LED. Ahora continuamos con la compuerta lógica NOR. Esta es de 2 o más entradas equivalentes a un OR negado. Recuerden que cada vez que sea una compuerta lógica negada va a tener la rayita arriba en la función matemática. Entonces esto cumple con la siguiente premisa. La salida lógica va a ser 1 si y solo si todas las entradas valgan 0, es decir, tanto A como B, como la vemos en la tabla de la verdad. En la primera línea A vale 0, B vale 0 y la sumatoria de A y B negada es 1. En los otros 3 casos no se aplica porque la sumatoria es 0. Si lo vemos en el diagrama en la parte superior derecha, observamos la simbología y su función matemática. Y más abajo vemos el diagrama donde la entrada A es 0, la entrada B es 0, como resultado por la tabla de la verdad, esto arroja 1, la compuerta se activa y va a encender el diodo LED. Si no arroja ese 1, el diodo no va a encender. Por ejemplo, si A es 0 y B es 1, el resultado va a ser 0, es decir, la salida es 0 y el diodo no va a encender. Luego vamos con la compuerta lógica XOR o XOR. Esto es un OR exclusivo y cumple la siguiente premisa. La salida lógica va a ser 1 si y solo si las entradas son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? A es 0, B es 0. Quiere decir que la función matemática por la tabla de la verdad va a ser 0. ¿Cómo se saca este resultado? Si observamos, X es igual a con el símbolo del XOR exclusivo B, y a su vez, como esto es exclusivo del OR, nos vamos a la premisa de la A negada por B más A por B negada. Si lo vemos en la compuerta lógica, observamos que la A tiene un valor de 0 y B tiene el valor de 1. Eso, para que se ubiquen, es la segunda línea en la tabla de la verdad. Esto va a arrojar como resultado que la salida va a ser 1 y el diodo se va a encender. En el caso de la siguiente línea, que A es 1 y B es 0, el resultado va a ser 1 y también va a encender. Pero en la primera línea y en la cuarta línea no se cumple la premisa y por ello el diodo no enciende. Recuerde que va a ser la salida 1 si y solo si las entradas sean diferentes. Si observan, A y B en la primera línea es 0 y 0 y en la cuarta línea es 1 y 1. Como son iguales, el resultado va a ser 0 y por ende no va a encender el diodo LED. Ahora vamos a lo que son la implementación de las puertas lógicas AND, OR y NOT. ¿Cómo se hace esta implementación? Se sustituye por su representación simbólica. ¿Cuál es la representación simbólica? Los símbolos que podemos observar en la imagen, obteniendo la realización de un circuito mediante puertas lógicas si y solo si las entradas son diferentes. ¿Cómo se encuentra esto matemáticamente? F, que es la salida, va a ser igual a la entrada A, que la podemos ver en color rojo, por B negada, que es la entrada que se encuentra en color rojo en la siguiente línea. Si podemos observar, aquí tenemos una negación por el circulito en el siguiente símbolo, más C, que es la siguiente en color rojo. A su vez, esto va a estar sumado por la negación de A más C, que sería la siguiente simbología, y todo eso se le va a sumar a B para obtener el resultado de F. Como dijimos anteriormente,
los circuitos lógicos combinacionales se dividen en tres: los lógicos, los aritméticos y los lógicos aritméticos. Los anteriores que vimos son netamente lógicos por sus imágenes. Ahora vamos a entrar en lo que son los aritméticos. Entre uno de los primeros es la aritmética binaria de números con signos. La primera es la representación por magnitudes de signos. Anteriormente no tomamos en cuenta si el signo era positivo o si el signo era negativo. En este caso sí lo debemos tomar. ¿Cómo funciona la magnitud de los signos? Consiste en escribir el número en sistema binario natural y añadir un bit a la izquierda del valor 0. Recuerde que el bit es el número elevado a una potencia. El siguiente es la representación mediante complementos. Esto se hace para reducir o simplificar los circuitos. Son representaciones para convertir restas en suma. Es decir, es como un artificio matemático. Se resta sumando. ¿Para qué? Para que los signos tiendan a ser positivos. Y así simplificar la circuitería. Como vemos, A menos B y a su vez tenemos A más B. ¿Cómo nosotros aplicamos el artificio para que esto sea positivo? Decimos que B es igual a la negación de B más 1. Para que al final de que la salida, que sea Z, va a ser igual a A más B. Posteriormente tenemos los sumadores binarios, que son netamente la suma binaria para números de un bit. Es el siguiente: cuando hacemos sumas de números binarios tenemos que tomar en cuenta el acarreo. ¿Qué es el acarreo? Es como el número sobrante que nos queda en esa suma. Como podemos observar, 0 más 0 por regla es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0 y lleva 1 de acarreo. Y a su vez esa suma, por eso 1 más 1 es 10. Pero cuando tenemos números binarios formados por más bits, al operar aparece el acarreo, que es lo que le estaba comentando en la regla anterior. Entonces tenemos una suma de los siguientes binarios, que es 1, 0, 1, 1, 0, más 0, 1, 1, 1, 0. Entonces empezamos a sumar según la regla anteriormente vista. 0 más 0 es 0. 1 más 1 es 0 y tengo 1 de acarreo, por eso se coloca en la parte superior. Luego volvemos a sumar. 1 más 1 es 0, pero 0 más 1, que es el acarreo, es 1. Y todavía me sigue resultando 1 de acarreo. Volvemos a sumar. 0 más 1, 0. Y 0 más 1 es 1 y continúa el acarreo. Y 1 más 0 es 0. Y 0 más 1 es 1. Lleva 1 de acarreo y por eso se baja el acarreo como tal. Por eso la suma de estos números queda en 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y por último llegamos a lo que son las unidades aritméticas lógicas, ALU. Estas unidades aritméticas se hicieron para simplificar un poco y agregarlo a algunos microcontroladores que incluyen ciertas puertas lógicas dentro de sus componentes internos. Aquí tenemos un ejemplo básico de la unidad aritmética lógica, donde M será la señal o la corriente que seleccione entre el operador lógico o aritmético, y S dentro de la operación anterior nos permite elegir una operación en particular de los operandos A y B. Como podemos ver, eso se representa con una figura que es como una B, donde indican lo que son las entradas. Observamos que la M y la S están en color, unas flechas de color rojo, que nos indican
la señal, A y B, que van a ser como nuestros operandos, y F la salida. Y luego, de acuerdo a que los números binarios se manejan en 8 bits, tenemos que M0010001111. En S1, que sería como la primera iteración, es 00110011. Y luego S0 es 01010101. Y F va a tener lo que es la A negada, A por B, A y A más B, que esas son las operaciones lógicas para poder resolver el circuito de aritmética lógica. Y las operaciones aritméticas, que serían la suma o la resta de cada uno de esas entradas, sería A menos 1, A más B, A menos B y A más 1. Las tablas de la verdad de todas las unidades lógicas aritméticas no son iguales, porque depende a cómo la persona manipule o juegue las operaciones que se realicen.